Queremos ponerle un nombre a este mensaje antes de comenzar. Hermanos, queremos ponerle: Dios siempre prepara posteridad para su pueblo. Amén. Cuando vemos esta porción que hoy el Señor nos regala para meditar en ella, hermanos, aquí estamos hablando de un joven que fue el 11º hijo de Jacob. Es decir, que era este hombre, hermanos, un joven, y dice la Biblia que su padre le amaba más que a todos sus hermanos. Hay dos razones por las cuales, hermanos, se dice que Jacob amó más a José que a todos los hijos. La primera razón es porque José nació cuando ya Jacob era un hombre de edad, un hombre ya avanzado de años. Le nació ese joven, hermano. Y la otra razón por la cual se dice que lo quería más que a todos es porque era hijo de Raquel, la mujer a quien él amó. Es decir, que Raquel fue la mujer amada de Jacob. Y lo podemos ver nosotros, hermanos, a través de la palabra. Podemos darnos cuenta que cuando Jacob salió huyendo de Canaán, que le había robado la primogenitura y le había robado las bendiciones del padre a Esaú, él se fue para Padán Aram, donde su tío Labán, para que, hermanos, para estar un tiempo con él por allá, supuestamente mientras se le olvidaba a Esaú la pandeada que él le había hecho, así como decimos nosotros en salvadoreño. Se fue para que él olvidara lo que le había hecho. Sin embargo, cuando Jacob llega a Padán Aram, la primer persona, familia con que se encuentra fue con Raquel. Raquel, hermanos, era en esa época una joven que era la pastora de las ovejas del papá. Y precisamente, hermanos, cuando Jacob llega a donde Labán, esta joven era la pastora del ganado de Labán. Luego que él llega, hermanos, la Biblia dice que Raquel era una joven de hermoso aspecto y de bella presencia. Quiere decir que esa mujer era bonita, era una mujer bonita. Y Jacob se enamoró perdidamente de ella. A tal grado que, hermanos, cuando empieza Jacob a trabajar para Labán, Labán le preguntó que qué es lo que él quería que le diera como salario. Jacob lo primero que le dice es: bueno, te voy a trabajar 7 años por tu hija menor. ¿Quién era la hija menor? Era Raquel. Y luego trabajó 7 años. Pero al cabo de esos 7 años, cuando él iba a recibir su premio, se le entregaron de noche. Para que no supiera a quién le entregaban, y le entregaron a la hermana, le entregaron a Lea. Luego que él se vio engañado, hermanos, y le reclamó pues al suegro a que por qué le había hecho eso. No se acordaba que también era un engañador él, porque él había engañado a Esaú, comprándole la primogenitura por un plato de frijoles. No se acordaba que él había ido con los pellejos del cabro peludos para presentarse ante el viejito que ya no miraba, Isaac, para robarle también las bendiciones del padre. No se acordaba que él había hecho eso, y a él le hicieron lo mismo. Cuando él llegó, le hicieron lo mismo. Entonces, hermanos, pero tanto era el amor que Jacob le tenía a Raquel, que le dijo, bueno, le dijo Labán: te la voy a dar, pero tienes que trabajar 7 años más. Mire, tremendo. 14 años de trabajo le costó, hermanos, el casarse con Raquel a Jacob. Pero dice la Biblia que lo sintió, hermano, como si eran 7 días. ¿Por qué? Porque dice que la amaba. Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno ama, no importa el tiempo, pasa el tiempo y uno sigue amando.
Pasa el tiempo y uno sigue enamorado, hermano. Amén. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Aleluya. Sí, sí, por eso es que nos mantenemos, hermanos, porque vivimos enamorados del Señor. Mire, no me pregunte. Yo desde el 82 acepté al Señor y he venido ahí, hermano, con luchas, con pruebas, con todo. Pero ahí hemos estado en la lucha, manteniéndolo, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Hermano, porque cada día que pasa, el amor prevalece. Y así como Dios nos ama a nosotros tenemos que corresponder con ese amor. Amén. Jacob amaba mucho a Raquel, y luego, hermanos, que Raquel tuvo ese hijo, dice que Jacob lo amó más que a todos sus hijos. De tal manera que tanto fue el amor que sintió por él, que, hermanos, aún hasta en la manera de vestir, él lo distinguió de los demás. Se dice que antes, hermanos, esas vestiduras que Jacob le había hecho a José, un vestido de una túnica de varios colores, se supone que en la antigüedad esos colores solamente los usaban los príncipes y los hijos de los reyes. Nadie más se ponía ese tipo de vestido. No se ponía ese vestido así de varios colores, solamente lo usaban los príncipes o los hijos de los reyes. De tal manera que, hermanos, Jacob a José lo veía como un príncipe, porque desde su niñez empezó a vestirlo como príncipe. Empezó a vestirlo con túnicas de varios colores, hermanos, de tal manera que él se distinguía de los demás hermanos. Pero eso le causó, hermanos, problemas a José. Porque el hecho de que el padre lo distinguiera aún con el vestido, el hecho de que el padre lo vistiera diferente a ellos, fue creando en ellos, hermanos, aquel resentimiento. Y dice la palabra que no lo podían ver. Dice la palabra, hermanos, que no podían hablarle pacíficamente, porque, hermanos, estaban enojados con él, porque el padre, hermanos, lo había distinguido de esa manera, vistiéndolo como príncipe. De tal manera que ese rencor permanecía en sus hermanos. Ese rencor estaba en ellos, hermanos, el que no podían amar a José. De tal manera que, hermanos, otro detalle es que José era un tipo cabal. Ese hombre, hermanos, era un hombre recto en sus cosas. De tal manera que, hermanos, todo eso a ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque ellos eran alguien que no eran igual que José. Ellos no eran gente, hermanos, definida con sus cosas, sino que ellos hacían de todo, de tal manera que José llegaba y le informaba al papá que los hijos tenían mala fama, que sus hermanos tenían mala fama, y eso les caía mal a ellos. De tal manera que fueron creando, hermanos, ese odio con José. Y precisamente, hermanos, al ver así superficialmente la lectura esta, cuando vemos nosotros a José, que Dios le envía esos sueños, porque esos sueños fueron de parte de Dios, no fue que él hubiera comido de más o que quizás hubiera comido pupusas muchas y por eso estaba soñando, no. Esos sueños venían de parte de Dios, porque Dios ya le estaba anunciando, hermanos, lo que él iba a hacer al final. Y cualquiera que vea así esto puede creer, no, hombre, este José era un tipo que tenía ínfulas de grandeza. Este tenía aire de niño rico. Este quizás podía pensar la gente, este era un egocéntrico. Porque él les contaba a sus hermanos lo que iba a suceder, cuando él les dijo, miren, he soñado un sueño, que estábamos atando manojos en el campo y mi manojo se ponía derecho y los 11 manojos de ustedes venían y se inclinaban al mío. Le dijeron, ¿y quién sos vos? ¿Y quién sos vos para que estés creyendo que vas a ser líder de nosotros? ¿Quién sos vos para que estés creyendo que vos vas a liderar entre nosotros? Quizás si esos sueños le hubieran acontecido a Rubén,
todo el mundo hubiera estado contento porque era el primogénito, ¿verdad? Y bien dicho, sí, mi hermano Rubén, este va a liderar entre nosotros. Pero le cedieron a José, al que no querían ellos. Por supuesto, hermanos, quiero decirles algo. Cuando Dios decide algo, el hombre no puede oponerse a nada. Cuando Dios, hermanos, escoge a alguien para cumplir una misión específica, nadie puede oponerse a eso. José había sido, hermanos, escogido para ser el príncipe de sus hermanos, y aunque a ellos les gustara o no les gustara, Dios sigue siendo Dios, y Él es el que manda en la tierra, en los cielos y en todo lugar. Él había dicho que José. Y mire algo que me viene a la mente. Quizás si hubieran dicho, si Rubén va a ser, porque Rubén es el primogénito, con esta si estamos de acuerdo que sea el líder de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Rubén no lo hubiera logrado. Y le voy a decir por qué. Si él estuvo presto para acostarse con la mujer del papá, con la sierva de Raquel, él estuvo presto a acostarse con ella, no digamos si hubiera sido con la mujer del faraón. Ese no le hubiera dado diciendo, mira, no, yo no quiero nada contigo. Ese se hubiera acostado con ella rapidito y no hubiera logrado el propósito que el Dios de los cielos estaba persiguiendo con ese hombre. Amén. Entonces, hermanos, Dios que conoce los corazones, Él es el que da, hermanos, a cada quien cómo va, hermanos, a hacer como Él quiere, como Dios quiere, y nadie puede oponerse a los designios de Dios. De tal manera que, hermanos, este hombre, y yo pienso que este José, hermanos, aún quizás si le hubieran dicho, mira, vos vas a ser el segundo rey en Egipto, pero le hubieran empezado a enumerar todo el sufrimiento que José pasó, le aseguro que se hubiera escondido, se hubiera corrido, porque verdaderamente, hermanos, nadie que esté en su sano juicio iba a querer enfrentar todas las vicisitudes que José enfrentó. Ese hombre, primeramente, hermanos, él fue violado en su integridad física cuando los hermanos lo desnudaron y lo fueron a meter a una cisterna que gracias a Dios ya Dios había preparado y le había secado la cisterna para que él no se ahogara. Y ahí Dios lo libró, y cuando ellos fueron a sacarlo para venderlo, hermanos amados, ese hombre, y yo pienso que él llevaba heridas psicológicas, llevaba, hermanos, sufrimiento, porque allí lo habían tenido desnudo dentro de esa piscina, lo sacaron y lo vendieron desnudo, lo llevaron desnudo a José. De tal manera que este hombre, hermanos, sufrió. Si bien es cierto que Dios le había preparado la gloria más adelante, porque en el versículo 13 que leíamos, dice, hermanos, cuéntenle a mi padre la gloria que Dios me ha dado en Egipto. Pero antes de esa gloria, hubo sufrimiento tremendo. Antes de esa gloria, hubo, hermanos, trabajos forzosos, sufrimiento tremendo. Cuando este hombre, hermanos, fue llevado a la casa de Potifar, que empezó, hermanos, como el barrendero, como el esclavo que hacía la limpieza, como el esclavo, hermanos, que hacía los mandados. Pero hay algo que a mí me llama la atención, hermano, y me gusta. Dice la palabra que Dios siempre estuvo con José. Amén. Dice la palabra. Y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Mire qué valor tiene, hermanos, el guardarse para Dios. Tiene un gran valor incalculable el que uno se guarde para Dios.
Este hombre, hermanos, aún con todas las vicisitudes que pasó, aún con todos los problemas que tenía, pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo con él. Estuvo a su lado. Mire, estuvo en la casa de Potifar, comprado como esclavo. Pero Dios empezó a bendecir al egipcio por medio de José, por las manos de José. Dios empezó a bendecir al egipcio de tal manera que este hombre dice que prosperó lo que tenía, sus bienes de la ciudad, y prosperó los bienes que tenía en el campo. Porque Dios bendijo al egipcio por las manos de José. De tal manera que, hermanos, este hombre, cualquiera podía creer que allí iba a estar la salvación de José. Pero la señora puso los ojos en José. Y José, hermanos, si algo tenía, que era un hombre recto delante de Dios. Le dijo a la señora, todas las cosas, mi amo las ha puesto bajo mi mano. Pero menos a ti, porque vos sos su mujer. Así que a vos no te ha puesto debajo de mi mano. Así que no hay tales, con vos no vamos a tener nada. Y eso, hermanos, le causó problemas a José. El haber despreciado a esa señora le trajo graves problemas a José. ¿Por qué? Porque ella misma se encargó de ponerlo en mal y que lo metieran a la cárcel. Mire, qué tremendo. Después de venir, hermanos, de ser un príncipe en su juventud, llegar a ser, hermanos, un preso metido en una cisterna, luego llegar a ser, hermanos, un esclavo comprado por dinero, ya nos espera ver más. ¿Qué más problemas podía tener José? Pero sin embargo, todavía de ahí, hermanos, por causa de la muerte de Potifar, lo meten a la cárcel a José. Y estaba ahí en la cárcel José. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y cuando José llega a esa cárcel, hermano, llega a curar los presos. Porque déjenme decirle que en esa época, hermanos, era terrible. Las cárceles que habían en esas épocas eran, hermanos, cárceles despreciables. Mire, las cárceles tenían unas cosas que se llamaban mazmorras. La mazmorra era, hermano, que hacían un hoyo en la tierra, hacían un hoyo cuadrado en la tierra, una como pila, un hoyo hondo donde cabía un hombre parado. Y allí esa mazmorra la llenaban con estiércol humano, con orín humano, hacían la mezcla y metían ahí en ese cieno, ese cieno lo metían en esas pilas que era la mazmorra, y le ponían palos atravesados para que el preso lo metían ahí y este solo podía sacar la boca y la nariz nada más para no estar metido en el cieno. Entonces sacaban la boca y la nariz nada más y allí se mantenía, hermano, porque estaba metido todo su cuerpo en ese cieno, en agua sucia, en agua, hermanos, podrida. De tal manera que cuando estos hombres salían de ahí, salían semipodridos de la piel. Porque ahí los metían, hermanos, 2, 3, 4, 5 días. Y ahí estaban esos hombres sufriendo, hermanos, todo ese maltrato en las mazmorras. Y cuando los sacaban semipodridos. Pero ahí estaba José en la cárcel. Ese hombre tenía dotes de doctor. Ese hombre, hermanos, les curaba las enfermedades. En ese tiempo eran comunes las fiebres, hermanos, la fiebre amarilla, la fiebre bubónica, fiebres tifoideas. Esas enfermedades eran tan comunes en esos lugares que la gente solo de eso moría, solo de eso padecía. Sin embargo, ahí estaba José, hermanos, para ver esos presos, hermanos, para lavarlos, para limpiarlos, para ayudarles cuando los sacaban de las mazmorras. De tal manera que cuando vemos nosotros la vida de este joven, hermano, fue antes de llegar a ser el gobernador de todo Egipto, fue una vida tremenda. Yo creo que nadie
Nadie en sus 5 sentidos podría, hermanos, querer imitar eso, decir, no, hombre, yo voy a hacer, a mí denme, a mí mándenme. No, porque fue un sufrimiento tremendo el que le costó el hecho de llegar hasta donde llegó. Ese hombre fue probado verdaderamente, hermanos, como se prueba el oro, con fuego. Verdaderamente, hermano, este hombre tuvo que sufrir para poder accesar a esa gloria que le estaba esperando. Yo siempre he pensado, nadie en sus 5 sentidos podría querer, hermano, el sufrimiento que José tuvo. Sin embargo, Dios lo había preparado, hermanos, para que él sufriera con paciencia y sufriera, hermanos amados, todo lo que le iba a sobrevenir, empezando, mire, y no fue poco el sufrimiento. José, cuando fue raptado de su tierra, solo tenía 17 años. ¿Y sabe cuánto pasó para que él llegara a ser el gobernador de Egipto? Pasó, hermanos, 14 años o 13 años, porque él tenía 30 años cuando fue llamado a oír los sueños del faraón. Él tenía 30 años exactos cuando fue llamado para que fuera a oír el sueño que el faraón había tenido. Mire, como les digo, Dios nunca desampara a sus hijos. Si a veces uno es el inútil, a veces uno es el incrédulo, a veces porque uno corta la bendición por el hecho de que no puede creer, hermanos, en la mano de Dios. Muchas veces uno corta la bendición porque uno no está atento a creer lo que Dios ha dicho. Dios, hermanos, desde el momento en que se le apareció en esos sueños a José, que vio el manojo derecho de él y 11 manojos inclinados al de él, desde ese momento Dios le estaba anunciando a José que él iba a ser un grande. Luego dice que vio otro sueño donde vio, dice, el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él. Y hasta lo regañó el padre porque le dijo, ¿qué sueños son esos? ¿Cómo es que yo y tu madre vamos a venir a postrarnos delante de ti? No, hijo, despertá. Sin embargo, hermanos, Dios hablando por medio de los sueños. ¿Cuántos creen que Dios habla por los sueños? Mire, solo 3 creen, pero es cierto. Dios habla por los sueños. A veces el tipo, vean, no todo el tiempo los sueños son de Dios. Pero hay sueños, hermanos, que son de Dios. Y que si uno los cree, Dios, hermanos, hace lo que ha prometido, lo que le ha revelado en un sueño, lo hace. Pero solo es que hay que creer. Porque la palabra del Señor dice algo. Dice que para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Cuántos creen eso? Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Todo. Y todo es todo, hermanos. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. De tal manera que, hermanos, José llega a la cárcel y estando ahí, viendo los presos, llegaron dos presos, hermanos, que eran de los príncipes de Faraón. Y aquel empezó a atenderlos porque el rey de los mirales dijo, esos son el copero y el panadero del rey, hay que atenderlos. Y él empezó, José, a atenderlos. Y estaba bien José con ellos. Un día en la mañana llegó y estaban todos tristosos. Y le digo, ¿y qué les pasa a ustedes? Que han amanecido con los rostros decaídos. Hemos tenido un sueño cada uno. ¿Y de qué se trata ese sueño? Yo veía, le dijo, una parra de la vid, y en esa parra habían 3 sarmientos, y en esos 3 sarmientos maduraban las uvas, y yo, le digo, las machacaba las uvas, las destripaba y presentaba la copa al faraón, y no sé qué es eso. Le dijo, José, tú, entre 3 días, esos 3 sarmientos que viste son 3 días, y entre 3 días el faraón hará una fiesta a sus dignatarios y ahí vas a estar tú, y tú vas a ser levantado y vas a volver a dar la copa al rey en su mano. Y el panadero, cuando yo que le habían dicho bien bonito el sueño aquel, le dijo, fíjate que yo también, le dije, soñaba que tenía 3 canastillos en la cabeza y que del canastillo de en medio habían de todo tipo de manjar para Faraón,
y venían las aves del cielo y se lo comían. Le dijo, mira, le dijo, José, yo te voy a decir tu sueño también. Le dijo. Esos 3 castillos que has visto son 3 días, le digo, y entre 3 días va a haber una fiesta, le digo, que le va a hacer Faraón a sus dignatarios, le digo, ahí vas a estar tú, le digo. Pero a ti te van a cortar la cabeza, le digo, y te van a colgar, le digo. Y las aves del cielo van a comer, le digo, tu carne colgada. Y exactamente, hermanos, salió como José les había dicho los sueños a cada uno. Y pasó el tiempo. Y José le dijo al copero, cuando usted le dijo, dándole la copa al rey, háblale de mí, le dijo, dile que yo estoy preso aquí, que fui raptado de la tierra de los hebreos y aquí estoy sin ninguna causa, yo no debo nada y estoy preso, le dijo, decirle al faraón. No, pero que él se le olvidó. Pasó el tiempo y se le olvidó. Nunca le habló a Faraón de José. Sin embargo, como Dios prepara todas las cosas, le vienen los sueños de Faraón, que había las 7 vacas gordas que iban adelante y detrás otras 7 flacas que se las comieron y no se miraba por donde habían pasado. Después dice que, hermanos, 7 espigas gruesas, pero venían otras 7 espigas marchitas y se las comieron y no vieron por dónde pasó. Y el faraón estaba agitado porque no hallaba qué hacer. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Mandó a traer a todos los magos mentirosos. Mandó a traer a todos los adivinos, a los hechiceros, que vinieran porque quería saber el sueño, pero nadie le pudo interpretar el sueño. Y entonces se acordó el copero, ahí en la cárcel, aquí cerquita tenemos uno, le dijo, que puede adivinar los sueños. Es un hebreo, le dijo. Y ya le contó lo que a ellos les había pasado. Y entonces inmediatamente vayan a traer a José. Y dice que fueron corriendo, hermano, y lo bañaron y lo rasuraron y lo vistieron y lo llevaron a frente de Faraón. Y cuando llega le dice a Faraón, he oído que tú oyes sueños para interpretarlo. Mire, hasta parecerá prudente José. En otro hubiera sido haber levantado la solapa. Ah, sí, señor Faraón, yo soy el que adivino. No, ¿sabe qué le dijo? Los sueños son de Dios. Dios tendrá la respuesta para tu sueño. Para aquellos que les gusta andar sacando el pecho. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Tenga cuidado. Puede partir la lengua el Señor, puede andar hablando de más de la cuenta. Dios es quien tiene la interpretación de los sueños, lejos. Así que tus sueños, Faraón, son 7 años. Esas 7 vacas que viste, gordas, gruesas de carne, son 7 años. Donde va a haber abundancia de trigo. Pero vienen esas 7 vacas flacas y feas que viste, también son 7 años. Donde no se va a pegar, pero ni una tan sola mata de trigo. Luego, el otro sueño que has tenido es el mismo. Esas 7 espigas gordas que viste, le digo. Y esas 7 flacas que se las acabaron, es un mismo sueño. Sucede que Dios te lo ha mostrado 2 veces porque eso es firme. Pero lo que Dios va a hacer es firme. Y por eso te lo reveló 2 veces. Porque Dios tiene dispuesto a hacer eso y Él lo va a hacer. Pero quiero darte un consejo, Faraón. Le dijo José. Quiero darte un consejo. Búscate un hombre sabio. Un hombre prudente. Un hombre que pueda, le dijo, trabajar esas tierras hoy en la abundancia y que tenga la capacidad de poder recoger todo el trigo que van a producir las tierras. Los 7 años. Porque vendrán 7 años donde no habrá nada y esa abundancia que se va a ver se va a acabar y aún va a faltar. Claro, hermanos. Y el faraón, ¿a quién más iba a buscar, pues? No, hombre, le dije.
si ese hombre inteligente, ese hombre sabio, ese hombre prudente, no son más que tú, le digo. ¿Y a quién más? Pues Dios le va a revelar las cosas como te las revela a ti, le digo. Así que por mi palabra, tú vas a ser el gobernador de todo Egipto. Aleluya. Viene, hermanos, la abundancia, viene el bienestar, viene, hermanos amados, lo que quizás José nunca se esperaba que se iba a dar. ¿Por qué? Porque ya había habido demasiado sufrimiento, ya había pasado él demasiado tiempo, hermanos, y esa bendición no llegaba. Pero llegó el momento en que el faraón le dijo: por tu palabra se gobernará mi pueblo. Nadie alzará su mano hacia mí, ni su pie para hablar conmigo, si no pasa por ti. Mire, eso es lo que Dios hace. ¿Con quiénes? Con los fieles. Amén. ¿Quiere usted ser exaltado por Dios? ¿Quiere usted ser, hermanos, exaltado por Dios? Es poco lo que hay que hacer. Solo hay que ser fiel. Solo hay que mantenerse en fidelidad hacia Dios. Solo hay que mantenerse, hermanos, amando a Dios, buscando a Dios. Y Él va a cumplir lo que Él ha puesto. Porque no crea, la gente crea, no, yo me hice creyente porque me gustó el evangelio. Yo me hice creyente porque, quizás porque me llevaron. No, siempre cuando Dios trae a una persona a su redil, es porque hay un propósito para esa persona. Hay un propósito de parte de Dios. Dios no hace cosas al azar. Dios no hace cosas, hermano, por si sale. No. Siempre, todo, usted, yo y todos aquí, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Ahora, ¿qué hay que hacer para descubrir ese propósito que Dios tiene en nuestra vida? Ser fieles al Señor. Mantenernos en fidelidad delante de Dios. Y Él va a cumplir, así como le cumplió a José. Así como José hacía 13 años, le aparecieron esos sueños que quizás cualquiera podía haber dicho: no, es que mucho comió. Pero no. Era, hermanos, Dios que estaba anunciándole. Y mira, a mí me gustaba esta porción que hemos leído aquí, cuando José se presenta ante sus hermanos. Y ya José ya había llorado, José ya había estado, hermanos, pensando en lo que ellos le habían hecho y todo. Pero cuando él se presenta con ellos, le dicen: miren, yo soy José, hombre, su hermano, el que ustedes vendieron para que fuera a Egipto. Yo soy José. No le podían hablar, dice, porque estaban atónitos. Estaban, hermanos, perplejos de que aquel hombre, cuando él les dijo, veía que 11 manojos se inclinaban al mío y el mío estaba derecho. No creyeron, porque muchas veces ya a esta época, a este momento, ya muchas veces ellos se habían inclinado con el rostro a tierra delante de él, delante de José. Ya se habían inclinado muchas veces. Cuando llegaron a comprar, se inclinaban rostro a tierra, porque ese era el saludo para los egipcios. Pero al principio no se lo creyeron. Al principio pensaron que era: no, hombre, este loco, egocéntrico, este tiene aire de niño rico, este tiene ínfulas de grandeza, por eso es que está creyendo en eso. Nunca se imaginaron que al final ellos iban a llegar de verdad, hermanos, a inclinarse. Y cuando él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto, él les dijo:
no les dé pesar de haberme vendido. ¿Sabe por qué? Porque no fueron ustedes. Fue Dios quien estaba preparando, les dijo, prosperidad y posteridad para su pueblo. Y por eso Dios me envió delante de ustedes, por medio de ustedes. Ustedes fueron a quien Dios usó para que me vendieran para Egipto. Quizás si hubieran sido amigos de José, si lo hubieran amado como hermano, no lo hubieran vendido. Si José, hermano, no hubiera tenido diferencia con ellos, no lo hubieran vendido, no lo hubieran vendido. Pero todo eso, hermanos, fue permitido por Dios, porque Dios, hermanos, nunca va a abandonar a su pueblo. Siempre Dios provee, hermanos, y adelante está la respuesta para su pueblo. Adelante está, hermanos, la respuesta para aquellos que Dios ama. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios? Y de esa hambre que hubo esos 7 años, hermanos, no se pegaba en ninguna otra parte. Hubo que comer solamente en Egipto porque Dios había enviado a José ahí. Es más, cuando lo mandó a traer al padre, les dijo él, no se preocupen, porque aquellos estaban, hermanos, afligidos y tenían razón. Dijeron cuando murió Jacob, José los va a mandar a matar pues, por lo que le hicimos. ¿Ah? Y nosotros lo vendimos. Nosotros lo vendimos. Y razón tiene, se los manda a matar. Y de verdad les digo, si allí José era el amo y el señor de ahí, si él hubiera dicho, mire, estos 10 que están aquí, siéntense por las edades, siéntense los 10. Y estos 10 fueron los que me vendieron, vayan a colgarlos. Los hubieran colgado. De hecho, los hubieran colgado porque él era amo y señor en Egipto. Pero no. Él reconoció en su corazón y les dijo, no les pese haberme vendido, porque es Dios quien estaba preparando la vida en la tierra para ustedes. Dios, hermanos amados, Él tiene cuidado aún de todo y hasta del último de sus hijos. Dice la palabra que se olvidará la madre de lo que dio a luz. Pero Dios nunca olvidará a uno de sus hijos. ¿Creen eso? ¿Lo creen? Si lo creen, denle palmas al Señor entonces. Jamás Dios abandonará a sus hijos. Él tiene cuidado de todas las cosas. Así como tuvo cuidado, hermanos, de José. Así como tuvo cuidado, hermanos, de darle, de cumplir lo que él le había revelado a José, porque esto Dios se lo había mostrado a José, que era lo que iba a suceder en el futuro. Pero Dios no es hijo de hombres para que mienta, ni hijo de hombres para que se arrepienta. De tal manera que Él, si ha prometido algo a alguien, hermano, Dios lo va a cumplir. Pero tenemos que ser fieles. José rechazó a la señora de Faraón. La rechazó y le dijo, no, con usted no quiero nada, no tengo nada que ver. Y aun cuando ella, hermanos, mintió, cuando ella dijo que él había querido violar y que por eso le había dado la ropa, mentira, si quien lo quería violar era ella. Y le quitó la ropa queriéndolo asir de la ropa, y José le dejó, hermano, le dejó la túnica y se fue. Mejor correrse desnudo que, ¿vea? Pero él, hermano, sabía José que Dios lo había mandado adelante de sus hermanos. Porque se los dijo, al final les dijo, no les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes. Fue Dios quien me envió adelante de ustedes para que ustedes no mueran. Porque aquí les dijo José, no se preocupen, yo los voy a mantener. Aquí van a vivir ustedes,
los hijos de mi padre, los hijos de mi padre, su ganado, sus vacas, todo lo que tienen, van a vivir conmigo. No se preocupen porque yo los voy a mantener aquí. Mire, porque si eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Nadie más va a tener cuidado. ¿Quién va a estar pensando que, bueno, de aquí a 20 años quizás voy a tener problemas? No, si nosotros pensamos en el día de hoy. Pero Dios no es así. Dios siempre, hermanos, prepara las cosas antes de que se den. De tal manera que, hermanos, lo que decíamos, cualquiera podría pensar que José pues era un muchacho así, egocéntrico, pero no. José era un tipo, hermanos, centrado. Un tipo que valía la pena. Un tipo fiel a los hombres y fiel a Dios. Porque él no se acostó con la mujer de Faraón, de Potifar, porque fue fiel a su amo. Y no se acostó con ella porque fue fiel también a Dios. Pero eso le valió, hermanos, para ser ¿quién? El segundo rey de Egipto. El gobernador general de todo el país de Egipto. El que le vendía a quien él quería, el que no lo quería, pues no le vendía. Porque él era el que gobernaba y él el que mandaba. Y nadie podía quejar con el faraón. Y mire, faraón, José no me quiere vender. Faraón les dijo, hagan lo que José dice para que puedan tener alimentos. Mire, si este tipo, si usted lee este versículo 45 y el 46, se va a dar cuenta, hermanos, que les compró todito a los egipcios. Les compró primeramente, bueno, se terminaron el dinero comprando trigo. Luego, hermanos, les terminó el ganado comprando trigo. Luego, hermanos amados, les compró los terrenos comprando trigo para comer. Y por último, los compró a ellos. Mire, todo le compró a Faraón. Para Faraón. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía poder ahí. Ese hombre, hermanos, era el hombre principal de ahí. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Si usted quiere ser el principal ante Dios, entonces, hermanos, hay que ser fiel al Señor. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Poquitos, pero esos fieles, les aseguro, la palabra tiene poder. Esto tiene poder. Lo que usted habla, lo que usted dice, tiene poder. Si usted lo cree y lo confiesa, téngalo seguro que Dios hará lo que usted confiese con su boca. Porque la palabra tiene poder. ¿Ah? Mire, y no vamos lejos. Pone la mano sobre el enfermo y da la palabra de fe y Dios lo sana. Increíble. Pero la palabra tiene un poder tremendo, hermano. Tiene un poder tremendo. Cuando nosotros hablamos y damos una palabra, esa palabra, hermano, Dios la oye y esa palabra se cumple. Pero por supuesto, para eso hay que ser fieles igual que José. Amén.